Muy a menudo solemos posponer lo importante. Decimos mañana lo haré, luego tendré tiempo, y así se nos consume la vida. Lo cierto, mis amados, es que el tiempo pasa y muchas veces descuidamos lo que es vital, lo que es de primera importancia para nuestras vidas, que es nuestra alma. Yo les quiero invitar el día de hoy para que tomemos en serio esta cuestión y tomemos cartas en el asunto también. Este día quiero compartir la palabra de Dios con el título Nunca os conocí. El mensaje del día de hoy está basado en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este día quiero comenzar con una pregunta. Querido hermano o amigo que nos estás escuchando, ¿cuándo crees tú que es el mejor momento para pensar en la eternidad? ¿Cuándo crees tú que sea el tiempo indicado para comenzar a preocuparse por el destino del alma? ¿Cuál será el momento ideal para atenderse de estos asuntos? Algunos podrían decir: cuando sea viejo y haya vivido mi vida, ahora soy muy joven. Otros podrían decir: cuando no esté tan ocupado, cuando no tenga tantos compromisos. Y otros más podrían responder: mañana, hoy tengo muchos planes y muchos sueños que alcanzar. Déjame relatarte algo que ocurrió hace no más de algunas semanas. El lunes 27 de marzo de este mismo año, dos mujeres de diferentes partes de su ciudad, de diferentes edades y con diferentes trasfondos, se despertaron como cada mañana para salir a sus respectivas actividades. Una de ellas, de nombre Catherine Kunz, de 60 años, y la otra Hailey Scruggs, de 9 años. Una era una mujer mayor, de la tercera edad, y la otra apenas una niñita. Ambas salieron de casa, se despidieron de sus seres queridos y se dirigieron al mismo lugar, la escuela Covenant de Nashville. Ambas mujeres, tanto la anciana como la niña, tenían vida por delante. Quizá no la misma cantidad de años biológicamente, pero sí tenían el mismo deseo de continuar. Pero aquel lunes 27 de marzo, a las 9:18 de la mañana, una tercera mujer en esta historia entró a la escuela, armada, con su rostro desencajado, y abrió fuego, tomando la vida de Catherine y Hailey y otras 4 víctimas. La noticia de este tiroteo de inmediato dio la vuelta al mundo. Es una verdadera tragedia, es algo espantoso lo que está sucediendo en el mundo. Pero hay algo aquí que quiero resaltar. Todos salimos esta mañana de nuestros hogares, algunos pasaron a desayunar, otros pasaron a hacer algunas compras, otros más visitaron a un amigo o a un familiar antes de venir, pero hay algo de lo que no nos damos cuenta. Nuestra vida podría terminar en un suspiro. Nuestra vida podría llegar a su final el día de hoy. Tenemos que darnos cuenta de que la vida es corta, mis amados, es muy breve. Y es más, si no fuera así, si tú fueras a vivir 100 años más, de todas formas, no podrías evitar el día de tu partida. Así que vuelvo a preguntarte: ¿cuándo crees tú que será el mejor momento para pensar en la eternidad y el lugar al que irá tu alma? La respuesta es hoy, es ahora mismo, debes pensar en ello. ¿Acaso no te das cuenta que la vida es un suspiro? Es como el ocaso que termina sin aviso y sin prórroga. ¿No puedes ver que la condición de tu alma es una cuestión de profundo interés, el mayor de todos? Te pido que hoy te detengas a pensar en esto: ¿a dónde irá mi alma al partir de este lugar? Moisés, el gran hombre de Dios del Antiguo Testamento, dijo estas palabras en el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La vida del hombre en la mayoría de los casos es de 70 años, otros llegan a vivir un poco más, 80 años. Pero sea como sea, la vida se acaba, nos cansamos, se nos van las fuerzas, los recuerdos nos traicionan y volamos, partimos de esta tierra, dejamos atrás todas las cosas. J.I. Campbell dijo lo siguiente: el día de la mudanza se aproxima. No sabemos exactamente cuándo se detendrá ante nuestra puerta el camión de la mudanza, pero una cosa es cierta para todos: hemos de dejar nuestra habitación actual aquí.
Y un muy buen amigo del Dr. Campbell, el Dr. Dehan, dijo también estas palabras: el dueño de la casa que he estado ocupando aquí en la tierra me da la noticia, por medio de mis achaques, que debo mudarme pronto, pues los cimientos se están hundiendo. El sistema de calefacción está fallando, las ventanas se están oscureciendo y la nieve ha cubierto todo el tejado. Hermano, todos vamos a partir y por esto debemos estar listos. ¿Cuándo vas a comenzar a ocuparte de tu alma entonces? El Señor Jesús nos dejó en su palabra una seria advertencia de cómo debemos prepararnos para el día en que hemos de encontrarnos con Él. Ahora es un buen momento para considerar su mensaje. Ahora bien, las siguientes palabras forman parte de la conclusión del famoso Sermón del Monte del Señor Jesús, que comienza en Mateo 5 y termina en Mateo 7. El pasaje dice así, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a detenernos a pensar en estas palabras. Lo primero a considerar es la norma que estableció Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De acuerdo con este pasaje, el día en que Cristo venga por segunda vez, cuando venga en su gloria, muchos se acercarán a Él argumentando amistad, compañerismo, relación con Él, pero según nos dice, esto no alcanzará, no será suficiente. Amados, no sirve de nada confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra y con la lengua, dejando fuera obediencia y entrega absoluta a su señorío. Aquel que es el autor de la existencia y que ahora mismo demanda la totalidad de tu corazón, no se va a contentar con meras manifestaciones verbales que carecen de realidad interior. Ahora bien, la Biblia nos pone sobre aviso de que es posible confesar a Cristo con los labios, pero negarle con la vida, y eso debe hacernos despertar el día de hoy. Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora puede usted preguntar, ¿qué se requiere para entrar en el reino de los cielos? Jesús responde en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, para entrar en el reino de los cielos se tiene que hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero aquí es donde muchos se extravían y dejan de pensar en términos del Evangelio de Jesucristo. En algún punto del discipulado de nuestra iglesia, la escuela Ascender, llegamos a este punto y a esta pregunta: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Así que siempre suelo hacerle esta pregunta a mis estudiantes. Les digo, hermanos, ¿qué quería decir el Señor Jesús cuando dijo que debemos hacer la voluntad del Padre para entrar en el reino? Y aún aquellos que han estudiado conmigo durante meses suelen equivocarse. Las respuestas más famosas, como quizá algunos de ustedes ya estén imaginando, son estas: la voluntad del Padre es que obedezcamos los mandamientos, que nos portemos bien, que vengamos a la iglesia, que seamos buenas personas, que no le hagamos daño a nadie. Y luego que he dejado que mis estudiantes piensen en sus respuestas, siempre les digo, entonces, ustedes me están proponiendo salvación por obras. Es decir, para entrar en el reino tengo que ser una buena persona. Ahora, no quiero desestimar las obras de misericordia o las obras de piedad que el cristiano ha sido llamado a hacer. Estas cosas son de vital importancia para la vida del creyente, pero es aquí en donde muchos se pierden y dejan de pensar en el Evangelio de Cristo para sustituirlo con un evangelio de obras y trabajos y esfuerzos humanos. Recuerde, no quiero decir con esto que la obediencia, el servicio, la vida santificada no sea nada importante. Pero el problema es dónde situamos estas cosas. Muchos sitúan estas virtudes como el camino para llegar al cielo, pero los cristianos las situamos como el resultado de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador.
Pero a final de cuentas, ¿qué significa entonces hacer la voluntad del Padre? Jesús no se está refiriendo a una observancia sobre los mandamientos, a una moral muy elevada, a un comportamiento intachable como la manera de entrar en el reino. No, Él no está haciendo eso. Permítame explicarle. El mismo Señor Jesús nos dice cuál es la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 40 se puede leer esto: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados, la voluntad del Padre de la que está hablando el Señor Jesús es que creamos en el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Para entrar en el reino de Dios, tú tienes que hacer la voluntad del Padre, y eso significa que tú tienes que ver al Hijo y creer en Él. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. No divagues por aquí y por allá. Este es el llamado supremo en la vida. Y dentro del Evangelio tú puedes encontrar esta poderosa demanda, este extraordinario requerimiento. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, en el Evangelio, que es la voluntad del Padre y la entrada al reino, se nos manda, es decir, no se nos pide, no se nos sugiere, sino que se nos manda que nos arrepintamos, pues ha dictado Dios un día en el cual emitirá un juicio sobre todo ser humano. Se demanda de ti y se demanda de mí una cosa: arrepentimiento. Arrepentimiento de tus pecados personales, sí, de tus ofensas personales contra Dios y contra los hombres. Arrepentimiento de tu enemistad con Dios. Arrepentimiento de no amar a Cristo. Y el arrepentimiento, tú sabes, no es otra cosa sino dar la espalda a la vida que estabas llevando, dar la espalda al mundo, poner todo detrás de ti e ir en pos de Cristo. Ese es el arrepentimiento que se encuentra en el Evangelio, que es la voluntad del Padre para ti. Juan el Bautista predicaba a orillas del río Jordán y salía a él una gran multitud de las ciudades vecinas. Su mensaje era claro, era contundente, difícil de aceptar, cierto, pero necesario para salvación. Lucas 3, 7 al 9 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El arrepentimiento genuino, querido hermano, más que un cargo de conciencia o un ligero sentimiento de culpa, es dolor. Hermanos, es dolor por haber ofendido a Dios, dolor por haber atentado contra Él con cada pecado cometido, dolor que nos hace cambiar el rumbo de nuestra vida, que nos lleva a abandonar nuestros pecados de una vez. Hoy te llamo al arrepentimiento, hoy te llamo a dejarlo todo en el altar y seguir a Cristo. Pero no estoy llamando solo a los que nunca antes habían escuchado el Evangelio, te llamo a ti, hermano, a ti en quien ha menguado la devoción y la piedad, a ti que te has apartado del camino. Deja todo a tus espaldas, arrepiéntete y ven a Cristo. Las demandas del Evangelio son así: arrepentimiento en primer lugar, pero también fe en el Hijo de Dios. Juan 5:24 declara esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene que haber arrepentimiento, pero tiene que haber fe también. Tienes que saber que eres pecador y que necesitas un Salvador, y entonces tienes que mirar a Cristo y decirle: Cristo, te veo ahora, tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo así pasarás de muerte a vida. Siguiendo nuestra lectura bíblica de hoy, el Señor Jesús dirige nuestra atención a aquellos que tratarán de ofrecer en aquel día otras cosas en lugar de obediencia al Evangelio. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Ahora aquí vienen los que predicaron en el nombre del Señor. Traen esta carta de recomendación, pero es rota en 1000 pedazos. Hay muchos que profetizaron en la Biblia, pero terminaron perdidos. Se puede predicar, profetizar en el nombre del Señor y aún así estar descalificado. Después vienen los que echaban fuera demonios, como Judas cuando fue enviado junto con los 70, también echaba fuera demonios, pero al igual que los anteriores, estas cartas de presentación se queman por el fuego de la ira. Finalmente vienen los hacedores de milagros, aquellos que hicieron maravillas, pero sus obras perecerán con ellos. Sus cartas de presentación tampoco pasan la prueba. Se pueden hacer grandes obras de servicio, cosas maravillosas y aún así no entrar en el reino. Hermanos, la gracia del Señor Jesús, su precioso evangelio, puede conducir a una persona al cielo sin la necesidad de que obre milagros y maravillas. Pero el hacer milagros sin la gracia de Dios nunca llevará a una sola persona al cielo. Hay una avalancha de personas poniendo toda su esperanza en profecías, en maravillas, en obras espectaculares, creyendo que ese es su fundamento para entrar en el reino. Guárdate a ti mismo, querido hermano, de descansar en cosas tan triviales y en estas manifestaciones exteriores y superficiales, no sea que termines engañándote a ti mismo. Tu seguridad de vida eterna tiene que apoyarse en una base más sólida, más fuerte, y esa base solo es Cristo. Finalmente, el Señor Jesús llega al veredicto final. En Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor arroja este peso sobre ellos. Entonces les declararé. Esta frase, por sencilla que parezca, es aterradora. No dice entonces les diré o entonces les comentaré, sino entonces les declararé. Y esto significa que las siguientes palabras son un decreto, una declaración, una pronunciación definitiva. Ya no hay prórroga, ya no hay arrepentimiento, ya no hay lágrimas, ya no hay explicaciones. Les declararé. Y lo que les declara es esto: nunca os conocí. Esta es una frase poderosa, cargada de sustancia. Conocer en la Biblia significa más que un mero conocimiento superficial e intelectual. Cuando Dios dice que conoce a alguien, hermano, cosas poderosas ocurren en esa persona. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el proceder de Dios, esta es la base sobre la que se sostiene el Evangelio de Jesucristo, este es el sello de Dios. Él conoce a los que son suyos, Él ha entrado en intimidad con ellos, en pacto, en juramento, en promesa eterna. A los que Dios conoce, los acerca hacia sí mismo, los salva, les da vida nueva, pero además apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Este es el sello de Dios, mis amados. Cuando Dios conoce a una persona, la aparta de la iniquidad, del pecado, de la vida de tinieblas. Si tú eres conocido por Dios, si Él te ha conocido de la manera en que conoce a los suyos, vas a ser arrebatado de una vida de tinieblas y de pecado. Pregúntate ahora mismo: ¿Cristo me conoce? ¿Me reconoce como uno de los suyos? Y podrás encontrar la respuesta mirando la distancia que hay entre tú y la iniquidad. Si le perteneces a Él, si Él te conoce, podrás darte cuenta de que te está apartando de la iniquidad, te está separando del pecado, te está santificando. Mira, lee nuevamente: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está la razón, la causa de por qué el Señor les manda que se aparten. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La razón es simple: son hacedores de maldad, obreros de la maldad. Estas personas son llamadas así porque han desechado la ley de Dios. Uno se vuelve transgresor solo en virtud de que hay una ley. Si no hay ley, no hay pecado. Pero estas personas son llamadas obreros del mal porque han faltado a la ley de Dios, la han desechado. Querido hermano, debes preocuparte y ocuparte de tu alma el día de hoy. No lo dejes para después, quizá mañana va a ser tarde. Aquellos que no van más allá de una expresión externa, de una expresión verbal y superficial,
no son aceptos a Cristo. Él no los reconoce como suyos. Mira, desde qué ilusión tan alta pueden caer los hombres hasta una miseria tan profunda como la que se vivirá aquel día. Tú puedes estar seguro que el haber venido a la iglesia, el haber hecho cosas para el servicio, el haber tenido amigos cristianos y haber simpatizado con ellos, eso no va a salvar a quien continúe con la práctica del pecado. Por eso todo el que invoque el nombre del Señor debe apartarse de toda iniquidad. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, estamos viviendo en un tiempo de gracia y de misericordia en el cual, por medio del sacrificio de Cristo, la puerta se ha abierto. Es decir, Señor, tú extiendes tu pedido de reconciliación a todo ser humano. A todos los llamas, a todos los invitas. Todos pueden hoy escuchar el Evangelio. Señor, permite que nosotros, luego de escuchar este mensaje, nos arrepintamos y creamos en tu Hijo Jesucristo. Señor, que no basemos nuestra seguridad de salvación en cosas superficiales, externas que para nada aprovechan. Que nuestra seguridad sea que estamos en Cristo y que Él nos está apartando más y más del pecado. Señor Jesús, vence en nuestras vidas todo pecado y toda iniquidad. Esto oramos y pedimos en el santo nombre del Hijo de Dios. Amén y amén.